Hola a todos y todas, bienvenidos al Rincón de Atso, lugar de podcast y video podcasting del Grupo Sociedad y Estado, asociado al Grupo de Estudios Latinoamericanos e inscripto en el Centro de Estudios Históricos y el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, instituto de doble dependencia con el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Este capítulo se publicará en el canal de YouTube de Aportes de la Historia. En la dirección, un graduado del Colegio Ilia, Max Manovar Duarte. En la producción remota, otro graduado del colegio, Francisco Colona. Y como asistente de producción y dirección, Ian Quiroz, alumno del Colegio Ilia, al cual agradecemos que nos haya podido reconectar. Transmitimos desde el estudio Buenavista Social Club con una cámara Sony HXR MC88 y grabamos con un equipo Zoom H6. Nos encontramos con quienes participan del taller Las mujeres en la temprana participación política, el sexo como impedimento en la Revolución Inglesa, las cintas verdes y las Levelier, organizado en torno a las primeras jornadas ESI de educación sexual integral que realiza el Colegio Ilia, dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Agradecemos que se hayan inscrito y nos acompañen en este viaje, como a los colegas que organizaron este encuentro. Me acompaña Diana Duarte, directora del Grupo Sociedad de Estado y directora ejecutiva de la web Aporte de la Historia. Y yo, como va a indicar el Zócalo, trabajo en el Colegio Nacional Arturo Humberto Ilia como docente regular. Esta propuesta busca visibilizar el rol de la mujer en los inicios del mundo contemporáneo, su protagonismo e importancia social a través de un acontecimiento muy poco conocido por el público escolar, la historia de las mujeres Levelier, también conocidas como niveladoras, y que tanto peso siguen teniendo en la actualidad, Diana. Vamos a conocer los argumentos que esgrimían hace más de 400 años en la Inglaterra post-revolución inglesa y que son tan actuales. Con esto buscamos conectar, Diana, el pasado con el presente. Esas mujeres lucharon por la igualdad entre hombres y mujeres en términos de derechos políticos, de participación en la política y en las decisiones que son comunes a todos. Hemos preparado mediante la aplicación Genially un esquema que vamos a ir desarrollando, que ya el director lo ingresa como link en el canal de chat, o sea que todos van a tener Genially. Bueno, Dianita, si podés pasar la primer cinta. Bueno, lo que ustedes están viendo acá es, digamos, algo que preparamos. Como siempre, nosotros enfocamos un punto de vista desde un autor determinado. Para ello elegimos a Natalie Semon Davis, que es una de las intelectuales, historiadora y antropóloga más prestigiosas que ha dado Estados Unidos. Si ustedes cliquean en ver, van a ir a la wiki de ella, donde están algunos de sus antecedentes. No hace justicia, pero acá elegimos esa foto porque la vemos acompañada con el primer presidente afroamericano que tuvo Estados Unidos, y donde le van a entregar la Medalla de la Libertad. Ahora bien, van a ver 3 cuadros. El primero, en donde nosotros tratamos este tema para el mundo escolar, es una especie de, te lo resumo así nomás, en 7 minutos. En 7 minutos de las mujeres Levelier. El segundo cuadro es básicamente una versión extremadamente académica de este tratamiento, porque colegas y público en general nos pedían que hiciéramos este abordaje. Para el que le interese. Dura 1 hora y unos minutitos. Y el tercer cuadro es un trabajo que a nosotros siempre nos interesó, de Natalie Semon Davis, en el cual ella compara a las mujeres iroquesas con las mujeres europeas. ¿Sí? Ella es una especialista de Nueva Francia, de Nueva Inglaterra y de Nueva Holanda, y de las culturas algonquinas. Tendría que decirle edad, yo creo que no se dice la edad de una mujer. Pero bueno, acá es un orgullo.
¿no? Te dejo a vos Natalie Simone Davis tiene en la actualidad 92 años y es una escritora muy prolífica, y su voz es una voz de referencia en el mundo intelectual norteamericano, ¿no? Sí. Especialista sobre todo en historia cultural del mundo moderno, pero también, por supuesto, por obligación, comparado con el mundo cultural americano originario, ¿no? Las mujeres nativas. Natalie Simone Davis es una de las grandes, o sea, está muy grandes en el podio. Muy pocos historiadores e historiadoras llegan al podio. Ella llegó al podio. Me gustaría también, si ustedes me permiten, recomendar un libro de un autor marxista que se llama Christopher Hill. Él escribió un libro que se llama El mundo trasnochado, el ideario político extremista en la Revolución Inglesa. Lo pueden bajar por PDF. Es un libro fascinante, complejo, pero que revela muchas pistas de la sociedad en el siglo XVII inglesa. O sea, estas dos recomendaciones. Pero como dijo Diana, nuestro tratamiento aborda a Natalie Simone Davis. Partimos de las ideas de Natalie Simone Davis. Bien. Bueno, lo que ustedes están viendo es algo que trabajaron conmigo en clase. ¿Recuerdan cuando yo les decía que en el mundo moderno lo que empezaba a germinar era el sistema capitalista? Acá no se trata de si yo estoy de acuerdo o en desacuerdo con el sistema, sino conocer las claves de funcionamiento. Y recuerdan, hablábamos de 3 esferas: la esfera del comercio, la esfera del sistema financiero, que yo no lo voy a ampliar, ¿sí? Sí me voy a detener en lo que a mí me interesaría, en la tercera esfera, que es la esfera de los productores, tanto en el mundo urbano como en el mundo rural. En el mundo urbano estaban los artesanos y en el mundo rural estaban los campesinos. Y acá empieza el primer detalle que yo quiero señalar. En la germinación del sistema económico capitalista, el rol de las mujeres es central. ¿Por qué? Porque ellas participan de las dos actividades. Por un lado, participan como productoras artesanas y también como productoras rurales. ¿Por qué? Porque están en el mundo rural en el momento de la siembra y la cosecha. Y además, cuando termine ese ciclo estacional, recuerdan, van a las ciudades. Entonces, las ciudades se tiñen de miles de mujeres que van a trabajar básicamente hilando y bordando, ¿sí? La ciudad más prolífica es Brujas. Tienen acá también un tratamiento que hicimos para el mundo escolar sobre este tema, pero ya ponemos en evidencia algo que es central. Dentro de la esfera de producción del sistema capitalista, las mujeres son centrales, especialmente desde sus inicios. La unidad doméstica de producción. Exactamente. Ellos veían unidad doméstica de producción, que consumían y cómo se reproducían. Bueno, acá también, muy rápido, porque ustedes esto lo han visto con Carlos, ¿cuál es la relación o cómo se perfila el Estado y la política en la modernidad, ¿no? Entonces nosotros sabemos que ese Estado moderno se va a caracterizar, va a tener 4 atributos. Uno va a ser tener territorio propio, sí, un ejército bajo las órdenes de un rey centralizado, ya no son microejércitos feudales, burócratas, nosotros hoy llamaríamos los que son funcionarios públicos, sí, ¿no?, de carrera, y por supuesto el Estado tiene el don de imponer impuestos. O sea, los impuestos es algo que caracteriza del tiempo de los romanos. Por supuesto, este Estado y esta política en la modernidad se caracteriza principalmente por estar a la cabeza de monarquías absolutas, son las que organizan estos estados modernos. Y el poder político lo van a tener los nobles. Correcto. No dejan de ser un socio permanente del rey. Y acá es donde donde nos tenemos que detener. Porque en estas monarquías nosotros vamos a tener reinas por derecho propio, por herencia legítima, reinas pero que en realidad son esposas de reyes, a las cuales se denominan reinas y cortesanas. Y acá es fundamental una cuestión,
porque no en todas las monarquías europeas de esa época estaba habilitada la posibilidad de que una mujer, y acá empezamos a hablar de la mujer como sujeto político. Exactamente. Eso es fundamental. Un concepto fundamental. Porque si bien ahora lo vamos a ver en el sector de clase alta, vamos a ver cómo esa idea de sujeto político va a atravesar y va a llegar a los sectores populares. Entonces, no todas las monarquías europeas, por una ley conocida como Ley Sálica, no sé si alguna vez ustedes la escucharon hablar, pero la Ley Sálica la que establecía era la preeminencia del varón por sobre la mujer a la hora de heredar un trono. ¿Por qué? Porque suponía que el rey aparte tenía que ser guerrero. La mujer, por ende, no era guerrera, por conclusión, entonces la mujer no podía ser reina. Esto no sucedía en Inglaterra, donde sí estaba habilitada la herencia o sea, que una mujer podía ejercer el reinado. Las esposas de los reyes no hay que verlas acá como un accesorio. El rey conseguía una esposa o le buscaban por estrategia política un casamiento conveniente. Estas mujeres, estas reinas por casamiento, cuidado, porque fijaban una alianza política con su marido. Y muchas veces eran determinantes en la forma en que se resolvían muchos conflictos comerciales, bélicos y diplomáticos. O sea, no es un tema menor. O sea, no son María Antonieta que están Ahí vamos. con el paragüita corriendo por el Palacio de Versalles. Porque si nosotros tenemos una figura icónica femenina, esposa de rey, es María Antonieta. Claro. Como decís vos, con el paragüita comiendo pasteles por los jardines de Versalles. Y no es así. Porque un caso paradigmático, si bien no es de esta época, nos tendríamos que correr hasta fines del XVIII y principios del siglo XIX, es Carlota Joaquina. Y por ahí ustedes me dirán, ¿y quién es Carlota Joaquina? Carlota Joaquina era la hija de Carlos III y la hermana del famoso Fernando VII, chicos. O sea, quien estaba a cargo de la monarquía española cuando Napoleón invade Francia y por ende empiezan acá los sucesos de 1810. Cuando dicen no tenemos rey, tenemos que hacer una junta de gobierno. Pero ¿qué pasó? Carlota Joaquina estaba casada con el rey João en Brasil. Entonces Carlota Joaquina dijo, mi papá está secuestrado, Carlos III. Mi hermano está secuestrado. Acuérdense que lo llevan a Bayona. Sí. Entonces dice, yo por derecho propio legítimo tengo que ser regente de la corona española. Por lo tanto, yo pasaría a ser la reina de lo que era el virreinato del Río de la Plata, de Perú, de México, de Nueva Granada. Eso significó un dolor de cabeza diplomático tremendo, porque Portugal no quería aparecer como una oportunista para hacerse cargo de esa situación. Pero a lo que me refiero, volvamos. Sí, pero ella nunca renunció a eso. No, se no, peleó no. con su marido. Se peleó con su se fue marido. de la corte de Brasil. Muy enojada. Y se lo reprochó hasta que se murió el marido, por supuesto, ¿no? Entonces, si volvemos al momento que nosotros estamos observando, nuestro ejemplo, adelantándonos un poco, va a ser el caso de una figura femenina muy fuerte como es Isabel I de Inglaterra. Cuando hay reinas. Cuando hay reinas por derecho legítimo. Sí. Acordémonos que es el único, hasta ese momento, que admitía esta situación. Ustedes me podrán decir, ¿cómo? Isabel la Católica, es cierto, pero Isabel la Católica estaba al frente de un conglomerado de herencias y para legitimar le consiguieron un esposo que es Fernando de Aragón. Sí. Eso fue al revés. En realidad la que tenía más poder era ella, pero la obligaron a ese contexto. Y finalmente tenemos las cortesanas. Sí. Las cortesanas son las esposas de los nobles que logran ingresar a la corte, porque no toda esposa de noble iba a la corte. Sí. Llegar a la corte era fundamental, claro, porque estas mujeres eran las que muchas veces entablaban vínculos, relaciones, redes políticas, como se dice ahora, e influenciaban muchas veces en la decisión de la reina esposa del rey, sí, o de la reina por derecho legítimo. Sí. Ahora, todo este contexto político no es tranquilo, no es que las cosas suceden sin ningún cuestionamiento. Sí, yo te quería, con respecto a Inglaterra, y especialmente a las mujeres que son nobles y que son sujetos de derecho,
hay otras dos reinas también. Sí. Bueno, Inglaterra va a tener una característica en su historia. Sí. Isabel, que es la primera, la conocida. Luego vamos a tener a la reina Victoria, en la segunda mitad del siglo XIX, que se calza con un noble belga, tienen muchos hijos, y esa descendencia va a teñir todas las casas reales europeas a principios del siglo XX. Y va a ser un dolor de cabeza en la Primera Guerra Mundial. Y la actual reina, Isabel II. O sea, pasaron 400 años para que volviera a aparecer otra Isabel en el plano político. Pero estas tres mujeres le han dejado un sello muy fuerte. Y fueron coronas muy largas. Además, bueno, de hecho, la actual reina siempre se dijo que ella lo que buscaba era bajarle el récord, o sea, vencer el récord que había tenido Victoria, la reina Victoria. Igual Mirta va a ganar, quédese tranquilo que va a ganar. Pero Mirta ya lleva varios años por el récord de Victoria y evidentemente va a ser, no sé, no quiero decir que sea imposible, pero va a tener, a la vista va a haber varios varones en la sucesión de Inglaterra, si la monarquía continúa. Pero fíjense que el caso de Inglaterra es paradigmático porque le sirvió de ejemplo a otras monarquías que en la desde el siglo XX pudieron entronar mujeres. ¿Podríamos volver al cuadro de atrás, Diana? Sí. El de economía. Quiero decir algo y agregar. Digamos, en el mundo del comercio también y en el sistema financiero las mujeres tienen un peso más que determinante. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Las familias burguesas, si ustedes se fijan los retratos, y trabajamos muchos de ellos, van a ver que siempre un hombre está con una mujer y la mujer está contando el dinero. ¿Sí? Y además una cosa, tanto el comercio como el sistema financiero lo practicaban una clase que va a tener el poder económico, que es la burguesía. ¿Sí? Y además hay otro dato revelador. Si ustedes se fijan en el sistema bancario, yo puse 3 cuestiones. Prestar plata, cambiar plata y la letra de cambio. Las mujeres eran quienes decidían a quiénes se le iba a prestar plata. O sea, se confiaba en ese instinto de decir quién va a ser buen pagador y quién va a ser incobrable. Exactamente. Y acá aparece también un tema que es la deuda, que hoy conocemos deuda externa. Que la burguesía o los bancos le prestan plata a los estados. Muchos monarcas necesitaban de préstamos de esta clase, la burguesía, y tejía una alianza muy interesante, porque realmente ¿quién tiene el poder acá? ¿Quién te presta la plata o la casa nobiliaria que te pide la plata? Porque generalmente, y ustedes lo vieron con la Revolución Francesa, cuando te reclaman la plata y no te la reclaman de buena manera. Digo, podemos conectar el pasado con el presente al ver las situaciones que se generan cuando los estados se endeudan. Bueno, discúlpenme, Isabel era muy celosa respecto del nivel de endeudamiento que podía tener su corona, siendo que ella tuvo que afrontar varias guerras. Porque la burguesía era muy poderosa. Por eso, entonces andaba con mucho cuidado en esa cuestión. Todo este contexto político, como decíamos, no es que sucedió sin ningún tipo de conflicto. Y acá le doy paso a Carlos, porque ejercer el poder sin límites trae sus consecuencias, va a traer sus problemas. Al ser monarquías absolutistas, evidentemente, el rey en su figura legisla, gobierna, o sea, es el poder ejecutivo y aplica justicia. Sí. Ahora, este poder sin límites nos va a traer algún tipo de consecuencia. Claro. Bueno, y ustedes saben que Inglaterra en el siglo XVI va a tener una serie de conflictos. ¿Sí? Nosotros ya vimos el conflicto que va a haber entre católicos y protestantes. ¿Sí? Los estudiamos, pero acá yo me quisiera detener en una cuestión. Porque entre 1520 y 1600 Europa se va a teñir de sangre por estos conflictos religiosos, ¿sí? Que tienen consecuencias hasta la actualidad. Si uno analiza el caso inglés, Irlanda, que es católica, está totalmente enfrentada con Inglaterra. Y aún Escocia. ¿Sí? O sea que vemos este conflicto en la actualidad. Y además, a mí me gustaría agregar algo dentro del campo de las ciencias políticas, que
Cuando hay un conflicto de este tipo se puede resolver de dos maneras. Se puede resolver políticamente o se puede resolver por la vía de la violencia. Quien ejerce la violencia no tiene límites. Y ese ejercicio de la violencia es un tema muy trabajado entre los historiadores. Bien. Sí. Por lo tanto, nos vamos a encontrar en el siglo XVI con un problema de sucesión. Sí. Y fíjense ustedes, dos mujeres confrontan el derecho a la corona. Una es María Estuardo, católica, que está replicando el problema que señaló Carlos, e Isabel, en representación de los protestantes. Sabemos muy bien cómo terminó esta historia a favor de Isabel I. Por supuesto, Inglaterra entonces tiene un conflicto religioso, tiene un problema en la sucesión política y tercero, tiene problemas con otras monarquías, nada más ni nada menos con Francia y con España, teniendo en cuenta lo que España representaba en función de esa monarquía. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? En la historia escolar hay cosas que no se dicen y que no se ven. Exactamente. Que no se explican. Y eso es lo que queremos visibilizar para explicar a las mujeres Lebellier. Porque si uno no cree, mira, son mujeres, ¿de dónde salen? ¿Por qué salieron a protestar? Exactamente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Por qué las protestas? Acá hay cuestiones económicas y políticas. La tierra, para que ustedes tengan una idea, en un principio era de utilización comunal, que significaba que todos podían usufructuar la tierra de una manera más libre. Estaba la tierra del señor, pero después había una tierra mucho más amplia que la podían explotar todos, que tenía regulaciones, tenía reglas. A partir de este momento, la tierra va a ser cercada. ¿Qué significa? Lo que nosotros conocemos como alambrar el campo en la actualidad. Entonces se delimitan la tierra. Entonces, si uno no era propietario de esa tierra, ¿de qué vivía? Y se tenía que emplear para trabajar para quien tenía la tierra. Exactamente. El problema es que esto le va a ir generando a Inglaterra un conflicto interno social tremendo. Y para que ustedes fíjense hasta dónde va a llegar, me adelanto un poquitito, es que cada vez va a ser mayor la cantidad de gente que va a ir presa por deuda. No tiene dónde trabajar, no tiene de dónde mantenerse. E Inglaterra encontró una solución, porque llegó un momento que sus cárceles estaban repletas de gente por quien no podía mantenerse y ser autosuficiente. ¿Y cuál era el canje? Como se estaba colonizando América, le decían, bueno, te canjeamos la pena de prisión si te vas al Nuevo Mundo como colonizador. Inicias una nueva vida y vas a tener tierra propia, pero acá no volvés. Un punto. Ese mundo que se transforma, los campesinos y las campesinas pasan a ser actores muy importantes. O sea, pasan a ser actores con sujeto político sin los derechos. O sea, que reclaman. Exactamente. Reclaman. O sea que tienen algo que reclamar desde lo económico, que es lo material, pero desde lo simbólico empiezan a presionar políticamente. Por supuesto que no son bienvenidos, porque son los desventajados. Y acá vamos a tener distintas manifestaciones de esta disconformidad, que va a ser el tumulto, el motín, la rebelión y la resistencia. Eso significa que entre 1530 y 1630 Inglaterra es un polvorín en el mundo rural. ¿Sí? Nosotros hemos visto conflictos que tenían los nobles, pero lo cierto es que acá tenemos un enorme problema que se manifiesta en estas cuestiones. ¿Qué significa un motín? ¿Qué significa un tumulto? Bueno, significa que todos los días los campesinos se reunían en la taberna. Ahí, como había un proceso de alfabetización creciente producto de la Reforma Protestante, leían todos los edictos que los nobles promulgaban. Y en ese momento
Imagínense una taberna, todos informándose, empezaban los tumultos. ¿Sí? Las autoridades siempre estaban alentadas de esta situación cuando venía un edicto. Pero lo peor era el motín. ¿Por qué? Porque tanto el tumulto y el motín eran protagonizadas por mujeres. O sea, las autoridades no le tenían miedo a los campesinos, le tienen miedo a las campesinas, ¿sí? Que empiezan a ser sujetos de derechos políticos a partir de cómo se plantan frente al poder. Por suerte, para los historiadores, tenemos miles de panfletos y miles de dibujos. Yo no quise mostrar algunos porque son extremadamente procaces en cómo los campesinos se burlan de los nobles. Y los nobles lo toleran. ¿Por qué? Porque saben que esa burla que se ha producido en el anonimato es una válvula de presión. Tienen una enorme tolerancia porque saben que después del tumulto y del motín que provocan las mujeres, viene la rebelión. Y es lo que le vamos a pasar, es una cita de autor, donde si ustedes la leen, van a comprender lo que queremos decir. Es lo que no se ve, no se muestra. O sea, el conflicto social producto de la economía moviliza a estos sectores empobrecidos a la rebelión. Y la rebelión significa que el pueblo se arma. Lo que vamos a ver acá es el caso de Norfolk, donde fue una de las mayores tragedias en términos de represión que el Estado nobiliario tiene que aplicar sobre esos campesinos y campesinas que son ejecutados sin distinción de sexo. ¿Sí? La justicia, cuando las ubican, saben quiénes son las que provocan, las panfletarias, le dicen ellos, las que hacen motines y generan una ley contra el motín y contra el panfleto. Pero que ya vimos que es tolerante cuando está circunscripto a la taberna. Y generalmente los líos que se armaban cuando había fiestas. También. De hecho, muchas veces los registros... Ahí saltaban se denomina agravios. Tengo que ubicar los agravios de la sociedad. Y ustedes están ya pensando en los panfletos en la actualidad, en los agravios en la actualidad, y bueno. Pero no profundizamos sobre este punto y vamos a volver. Bien. Entonces, acá les queda la cita. La cita para que ellos la lean. Claro. Bien, así no consumimos. Bien. Que entonces vamos avanzando, ya estamos en el siglo XVII, fallece nuestra todopoderosa Isabel I. No se casó y no tuvo descendencia. Pero una cuestión sobre la figura de Isabel. La figura de Isabel fue masculinizada. Porque acá también, más allá de que fuera reina, la mujer siempre era puesta, ¿no? Esa visión, ¿no? O de debilidad, o de desconfianza, o de traición, o si queremos en el ámbito religioso, de bruja, de hereje. O sea, todos los males se depositaban ahí. Y ellos ya lo vieron con el nombre de la rosa. La figura de Isabel es masculinizada a tal punto de que va a montar a caballo como un hombre, ¿no? No de costado. Y aparte, iba directamente al terreno cuando tenían que enfrentar y arengar a sus tropas. Iba ella a darle fuerza a sus tropas, a sus ejércitos, las arengaba. O sea, habían masculinizado. Está bien que según los retratos de época, Isabel era una mujer de un carácter no fácil. Pero ¿sabes qué? Las sociedades están dispuestas a morir por sus reinas. Y este es un detalle que también hay que enfocarlo. Entonces, ¿qué va a suceder? A la muerte de Isabel quedan dos varones en posición de poder heredar. Jacobo y Carlos. Padre e hijo. Padre e hijo. O sea, escoceses católicos. No es cualquier conflicto. Que para asumir la corona se tuvieron que ser protestantes. Entonces nosotros acá nos encontramos frente a una cuestión. Un conflicto a la propia institución que es la institución del Parlamento.
tenemos dos cámaras, la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. En la Cámara de los Comunes, ahí está la burguesía, que es el poder económico. El Parlamento es el que fija los límites al poder absolutista del rey, y es el único que puede autorizar los impuestos. O sea, pensemos hoy en día en los sistemas republicanos. ¿Quién puede crear, eliminar o modificar un impuesto? El Congreso de la Nación. Claro. ¿Pero quiénes? La Cámara de Diputados. Por eso, la ley de presupuesto o la creación de impuestos empieza por diputados y después recién pasa a senadores. Correcto. En el caso de los Estados Unidos arranca por la Cámara de Representantes, que son nuestros diputados, y después pasa a senadores. Sí. Y aquí es el conflicto. ¿Por qué? Porque la Cámara de los Lores se quiere, por supuesto, atribuir la capacidad, como ellos no pagan impuestos, los fijan, los crean, y le dice, bueno, pero que los pague la burguesía. No. Entonces, vos no pagás, los creás, yo trabajo y yo los pago. Evidentemente esto... Es un debate muy actual. Claro. Te diría que es un debate terriblemente actual. Esto se da de bruces, por eso, como decía el profesor Natalio Botana, cada uno de nuestros formatos en la actualidad es herencia de aquello. El Senado Exactamente. El Senado representa aquel viejo resabio de la nobleza de los elegidos y los diputados representan a los comunes. En este contexto, vamos a llegar a una situación muy difícil para Inglaterra, que es la guerra civil y la gloriosa revolución. Sí. Los ingleses no fue una revolución, ellos le dicen fue una guerra civil teñida sí, de una revolución gloriosa. ¿Sí? Que no se replicó en Europa, quedó enquistada en ese lugar. Pero siempre fue como un recuerdo para lo que le va a pasar a la Europa continental en el siglo siguiente. Sí, especialmente al rey. Al rey. ¿Qué vamos a tener acá? Por supuesto, dos ejércitos. El ejército del Parlamento y el ejército del rey. El ejército del rey al mando de Carlos y el ejército del Parlamento a cargo de Cromwell. Dentro y acá, fijémonos, dentro de este ejército parlamentario a cargo de Cromwell, vamos a tener una facción, que es la facción de John Lilburne, o los Levellier, o los niveladores, que es un igualitarismo teológico. Ahora Carlos va a abundar. Claro. ¿Qué es lo que va a suceder? El ejército real va a ser derrotado, el rey va a ser ejecutado. Sí, te cortaron la cabeza mal. Y se inicia un periodo bastante particular para Inglaterra, que es lo que se conoce como la República de Cromwell, u otros la denominan la dictadura de Cromwell. Y ahora pasamos a lo de Lilburne. Yo dije que había un enfrentamiento entre católicos y protestantes, pero lo cierto es que avanzado el protestantismo se empezó a subdividir en sectas. ¿Sí? Entonces, había 20 sectas y cada uno tenía un proyecto político que era diferente a la otra secta. Y esto generó una diferencia entre el ejército de Cromwell. ¿Por qué? Porque estaba compuesto de facciones de sectas puritanas. Las más conocidas son los cuáqueros, los anabaptistas o los puritanos, que van a terminar siendo expulsados y van a irse al Nuevo Mundo y van a generar su propio proyecto político teológico, que es de la cual nace Estados Unidos. Estados Unidos nace como un proyecto religioso que es llevado a la política. La facción, hay varias facciones, nosotros determinamos ver la de John Lilburne. Digamos, la que más me gusta a mí, y les paso el dato, son los Raptors, que eran los hippies del siglo XVII. Eso fue la secta, y miren lo que voy a decir, la secta más radical. Y acá el nombre radical
está asociado a extremo. A Llevar raíz. una idea a un extremo, no como pensamos de Unión Cívica Radical hoy. No. Cuando uno en inglés le dice, vos tenés ideas radicales, es porque tenés ideas extremistas. Estás llevando al extremo la tensión y vas a desorganizar En la Estados sociedad. Unidos, de hecho, la gente más, vamos a decirle, más volcada hacia la derecha utiliza el término radical como una especie de ofensa, ¿no? Claro. Por el extremo. Yo, por ejemplo, soy republicano, no soy monárquico y soy radical. ¿Qué significaba? Que la facción de John Lehman eran republicanos porque estaban en contra de la monarquía, pero además querían llevar el cambio social a una forma radical. Bueno, Bien, entonces, tenemos una cita de Edward Palmer Thompson, gran socio y amigo de Simon Davis, de Natalie Simon Davis, que hace una pequeña definición de quiénes son los Lebelier. Esta facción que tantos problemas le va a generar al gobierno de Cranwell. Sí, te Y dejo para dice, que la leas. miembro del Partido Republicano y Democrático que existió en Inglaterra durante la Guerra Civil y el período de la Commonwealth. Es el nombre que le dieron sus enemigos para dar a entender que sus miembros aspiraban a la igualación social. Por eso se los denunciaba de ustedes quieren nivelar. Quiero hacer un comentario, miren, porque esto de conectar el pasado con el presente. Estábamos viendo la otra vez con Diana una serie en un canal que es Acorn. Esta serie se llama Endeavour. Endeavour. Y en el segundo capítulo, este detective tiene que ir a controlar una manifestación porque iba a venir a visitar la fábrica de cohetes, la hermana de la reina de Inglaterra. Y al pasar, están todas las pancartas de las niveladoras. O sea, la serie está ambientada en 1966. Para que vean el impacto que hoy tienen estas ideas en la sociedad británica, que son radicales y extremas y de igualación social. Sí. De hecho, para que ustedes tengan una idea, esta guerra civil fue desde el año 1642 a 1651. Sí. Que no lo vamos a decir acá, en realidad esto se puede dividir en dos grandes momentos y los Lebelier tienen su momento de mayor influencia en la segunda parte de esta guerra, o sea, Sí. del 47 al 49 donde se siente mayor la presión de los niveladores. ¿Saben por qué? Porque acá hay que discutir el proyecto que sigue la ejecución del rey. ¿Qué va a hacer Inglaterra? Claro. ¿Va a mantener el viejo esquema social de nobles y no nobles? Entonces, lo que estaban discutiendo era una cosa muy compleja. Disculpame que te interrumpí, Diana. Fíjense ustedes, porque los Lebelier se organizaron, ¿no? Sí. O sea, su proyecto necesitaba de algún tipo de organización. No es un partido político, a ver, en el sentido moderno de como entendemos hoy que es un partido político, pero sí hay que decir que se organizaron a nivel nacional, Sí. tenían oficinas. ¿En dónde eran sus oficinas? En posadas y tabernas Claro, de por Londres. supuesto. ¿En qué menos? Por ejemplo, como la de Rosemary Branch, ¿no? En Sí, Islington. las mujeres todas tenían Ese- taberna. sí. Y las mujeres que tenían taberna, todos los problemas empezaban ahí. Y además, ¿por qué esto de ramitas? Porque para identificarse, y acá viene una cuestión, Sí. los Lebelier, las mujeres Lebelier sobre todo, se van a identificar usando, y presten atención, una cinta verde, Claro. que podía ir anudada en sus manos o la llevaban prendida en su ropa superior. O mejor dicho, color aguamarina. Marina. Realmente es agua marina. Agua marina. Las mujeres muchas veces en estas reclamos callejeros que hacían, se levantaban su pollera y usaban las enaguas Claro. verde aguamarina para poder identificarse Fijarse entre entre ellas. ellas en el tumulto que se tumulto que se armaba. en el sí, que sí, se sí. generaba. Y no solamente tuvieron pequeñas oficinas en las tabernas, Claro. sino que además tuvieron, y acá va, un periódico Sí. que se llamó The Moderate, Por o suerte. El Moderado. Por Adiós, suerte. gracias, porque eso para los historiadores es Sí. fundamental. Y aquí no van a escribir
solamente hombres. En este periódico van a escribir hombres y mujeres en un pie de igualdad. Exacto. Volvemos a repetir, son mujeres sujetos políticos que no tienen derechos, pero ya actúan como sujetos políticos. O sea, no los tienen reconocidos. ¿Sabes lo que más me llamó la atención? Bueno, a mí, pero que le llamó la atención, digamos, a los miembros de Cromwell que estaban enfrentados con los Levelier, era la capacidad de movilización que tenían las niveladoras. Sí. Donde ellas iban, había problemas. Y se podían movilizar en distintos lugares, se ponían de acuerdo y aparecían todas. Bien. Entonces, estas mujeres, ¿no? Porque primero tendríamos que decir qué lugar tenía la mujer en la vida pública, porque para verlas reclamar, o sea, acá hay un proyecto. ¿Cómo arrancamos de un sistema igualitario? Nosotros sabemos después cómo termina esta situación, porque el sistema igualitario va a naufragar, obviamente, como proyecto, y nuevamente la monarquía va a empoderarse y va a retomar las riendas de Inglaterra. Pero la pregunta es, ¿cuál era el rol, vamos a decirle, como sujeto cívico antes que político? O sea, como reconocimiento de su ciudadanía. Por ejemplo, la mujer no podía participar del ejército, ¿no? A no ser que se disfrazara de varón. De varón. Muchas mujeres que habían participado en la guerra civil se raparon, se cortaron el pelo. Las cabezas redondas y se teñían de verde o azul para mostrar la facción a la que pertenecían. Era un ejército, pero estaban diferenciados por el teñido de pelo. O sea, las mujeres podían participar en el ejército en tanto cocineras y lavanderas, pero no tener armas a cargo. Sin embargo, buscaron la manera de escabullirse. Pero el hecho que la ley no se los permitía, la norma. Estaban obligadas a pagar impuestos, pero no podían participar de asambleas. Podían firmar contratos civiles, comerciales, pero su testimonio no servía si iban a un juicio. O sea, no servía de testigo de una situación. Eso era evidente. Obvio. Porque nunca iban a favorecer a un varón. Si sabían leer y escribir, no eran admitidas en el sistema burocrático. Y estaban altamente alfabetizadas. Sí, porque ese es un fenómeno muy importante en Inglaterra. No los hombres, las mujeres Las mujeres estaban alfabetizadas. Bueno, pues no podían participar de la carrera pública, diríamos nosotros, de la administración pública. El único lugar que tenían habilitado abiertamente era que podían estar en los hospicios de caridad o en los hospitales, ¿no? Era lo más, o sea, era su lugar. Ahora bien, la mujer como sujeto político, y esto que es fundamental. Perdón. La otra cosa. Ahí está. Acá está. Entonces, fíjense ustedes, acá tienen una cita interesante que vamos a leer. Sí. O sea, ya como sujeto cívico está limitadísima. Sí. Imagínense cómo de ahí a llegar a sujeto político. Entonces, fíjense lo que señalan. Puesto que estamos seguras de nuestra creación a la imagen de Dios, de un interés en Cristo igual al de los hombres, como también de una participación proporcional en las libertades del Commonwealth, no podemos sino estar asombradas y lamentarnos, porque debemos parecer tan despreciables a vuestros ojos como para ser consideradas indignas de peticionar o representar nuestras quejas a esta honorable Cámara. Bueno, y acá está algo muy importante que es ya no el panfleto, sino el derecho a peticionar, que ustedes saben es un derecho que adquiere la Constitución argentina y ustedes tienen en su reglamento de estudiantes cómo alumnos pueden peticionar ante las autoridades. Y eso viene de esta tradición. Es más, en la reforma del 94 se dice que existe la iniciativa popular, claro, que juntando 1 millón de firmas se puede ingresar un proyecto. Eso es un proyecto de las Levelier. Sí. Bien.
y se preguntan, ¿no tenemos un interés igual al de los hombres en esta nación, en las libertades y valores contenidos en la petición de derechos y en otras buenas leyes de la tierra? Esta pregunta es fantástica. Es fantástica. Algunas de nuestras vidas, miembros, libertades o bienes han de ser tomados de nosotras menos que de los hombres, sin el debido proceso legal y la convicción de un jurado. Eso es fantástico. Siendo premoderno, es tremendo. Prácticamente es de uso cotidiano hoy en día. Sí. ¿Y pueden ustedes imaginar que somos tan necias o estúpidas como para no percibir o para no ser sensibles ante la violación diaria de esas defensas fuertes de nuestra paz y bienestar? Y debemos quedarnos en nuestras casas como si nuestras vidas y libertades no estuvieran comprometidas. No debemos mostrar el sentido de los sufrimientos de nuestros esposos y niños, ni dar testimonio contra una crueldad e injusticia tan abominables. No, que se considere locura, presunción, delirio o lo que sea en nosotras. Mientras tengamos vida y aliento, nunca dejaremos de importunarles. Nuestras casas son peores que prisiones y nuestras vidas peores que la muerte. Nunca dejaremos de imperdonar. Mira, vos es que yo repetí esta frase porque me pareció fantástica. Nunca las vamos a dejar de importunar. Bueno, cuando ellas entregan esta petición, no las dejaron ingresar al Parlamento. Y cuando fueron nuevamente, los hombres se pusieron puertas adentro del Parlamento y estaban todos armados. Y permitieron entrar solamente a 4 de ellas porque temían que el motín que iba a haber en Londres la iba a incendiar. Ustedes imagínense el temor de los hombres que no tenían que ver con el motín, tenían que ver con el sentido común de lo que estaban pidiendo, porque los ingleses, si hay algo que se basan, es en el common sense, en el sentido común para administrar la vida de las personas. No. Y este escrito, ustedes se darán cuenta que es una hoja magnífica para el análisis de los derechos individuales y colectivos de las sociedades hasta hoy en día. En términos, si ustedes quieren, los historiadores, es un discurso que no ha envejecido. Y eso demuestra algo. Si no envejeció es porque hay derechos que todavía las mujeres no han obtenido. No han obtenido. Ese viejo reclamo está tan presente hoy en día. Esta cita, ¿no? Sí. Que también la rescata Natalie Simon Davis, sí, en el capítulo de las mujeres. Sí. Que la conclusión me gustó de Simon Davis. ¿No? Simon Davis dice: con esta respuesta, las mujeres Leverrier atacaban el fundamento principal del derecho patriarcal, la sumisión de los intereses de las mujeres a los de sus padres y maridos, y sugerían, en cambio, que las mujeres tenían el mismo interés y tal vez un interés específico que debían defender. Exactamente, exactamente. Y en función de esto que estamos hablando, quería recordarles, porque ahora, gracias a que estos temas, por eso decimos las cosas que no se ven en la historia escolar, que están ocultas y que deben visualizarse. Fíjense ustedes que nosotros hemos leído con Carlos ya hace unos cuantos años una colección que surgió entre historiadores franceses e italianos, que es la historia de las mujeres. Claro. Que desde el año 92 estuvo en el aula conmigo. Este capítulo y La gorda es bella siempre lo traté de trabajar cuando tenía tiempo, porque me parece uno de los temas más importantes, porque no habla solo de los derechos de las mujeres. Porque, miren, los niveladores no estaban de acuerdo con todo. Había muchos niveladores que decían, bueno, mira, acá votar, no pueden votar todos los hombres. Los asalariados no pueden votar. Por eso, fíjense que dentro del mismo movimiento que se miraba como tan democrático, había facciones también. No solo hay facciones o fracciones dentro del protestantismo, sino que también había facciones dentro de los niveladores y, digamos, estas mujeres eran muy molestas a esa facción que se negaba
Sí. darle derecho a las mujeres, pero ellas peleaban dentro de esa facción para imponer su idea. ¿Sí? Una cuestión, porque nosotros acá estamos viendo las mujeres Lebelier, que son la de los, diría Edward Palmer Torso, la de los grupos subalternos. Sí. Pero, por ejemplo, en el caso de la burguesía, que podríamos pensar que eran mujeres que estaban muy acomodadas porque sus maridos eran comerciantes o banqueros y no tenían mucho que preocuparse. Sin embargo, esas mujeres solían hacer reuniones en sus casas, el té, por decirlo, pero no era un té para hablar de banalidades. Claro, exactamente. Hacían grandes reuniones políticas para convencer a otras mujeres que convencieran a sus maridos de votar a tal o cual candidato. Exactamente. Ojo, o sea, tenemos las que hacen tumulto, pero también tenemos las que están ejerciendo la política sin tener el derecho a través de vamos a decirle, de un sector más acomodado. Pero son sujetos políticos. Son sujetos políticos, sin tenerlos reconocidos. Sí. O sea que a su manera, una reina, las burguesas o las Lebelier están actuando en política. ¿Por qué las Lebelier? ¿Por qué este reclamo? ¿Qué es lo que estaban pidiendo en su momento? ¿No? Y lo que estaban pidiendo era la libertad de John Lilburn, por supuesto, porque el coronel Lilburn fue detenido, fue llevado a la Torre de Londres. Fue ejecutado. Fue ejecutado. Es más, en algún momento le quisieron canjear que él depusiera públicamente sus ideas de igualdad a cambio de su vida. Y él dijo, no voy a renunciar a mis ideas, y terminó siendo ejecutado. Bien, 1, 2, baja de impuestos. 3, provisión de alimentos. 4, conseguir más empleo. Pensemos, una guerra civil que dura 9 años no estaba dejando un escenario de lo más gratificante. Esta sí. Sí, ¿sabes qué? Yo pensaba, ¿saben cómo las condenan a las mujeres? No por el argumento que ellas tienen político que es correcto. Como son una secta protestante, las condenan por brujería. Uh-huh. Como no tienen un argumento legal, ¿qué es lo que van a decir? Las vamos a demonizar. Y tenemos el instrumento legal que es la brujería. Claro. Son brujas. ¿Recuerdan el nombre de la rosa? ¿Y saben qué? Cuando una mujer argumenta, siempre es demonizada. Y eso explica mucho de cómo las sociedades continúan en sus prácticas. ¿Sí? En este mismo momento estaban quemando mujeres en Salem, en Nueva Inglaterra, que lo único que pedían era que les reconocieran las propiedades que habían heredado. Como no las podían condenar ilegalmente, ¿qué es lo que hicieron? Las acusaban de brujería para quedarse con las propiedades. Siempre, y esto tiene que ver, y ellas dicen, no nos demonicen, no nos conviertan en algo que no somos. Esto es muy interesante, extremadamente interesante y que continúa como práctica. Sí. Y así como para hacer, acá hay una cita muy interesante que rescata Di Simplicio de Christopher Hill, el autor que señalaba Carlos, pero fíjense ustedes que un siglo después, una escritora y filósofa inglesa, Mary Wollstonecraft, que es la mamá de la escritora Mary Shelley, la que va a escribir Frankenstein. Sí. Y esta escritora, filósofa inglesa radical, radical, escribe un tratado que se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer y lo publica en 1792. Sí. Y dice, las mujeres tenían capacidad de ser educadas en la virtud masculina y los hombres en la responsabilidad pacífica. Unas y otros tenían derecho a participar en el gobierno y serían ciudadanos de pleno derecho que actuarían guiados por las luces de la razón. Exacto. Este escrito, en realidad, en sus inicios, la filósofa le reconoce un lugar fundamental a las mujeres Lebelier, como una de las piedras, la piedra basal de esta necesidad de igualación política y de igualación civil. En conclusión, y lo voy a leer, es cierto, los niveladores fueron aplastados como sus ideas. Entendieron perfectamente que esa revolución fue política
y esto es lo importante, chicos, con consecuencias sociales frustradas. Fueron claros en el Parlamento las mujeres en 1647 al decir, cito y abro comillas, en el fondo, la última guerra entre el rey y vosotros fue una lucha para decidir cuál de los dos ejercería el poder supremo contra nosotras. Cierro la cita. Bueno, en nombre del Grupo Sociedad y Estado, del Colegio Nacional Arturo Humberto Ilia, del Departamento de Ciencias Sociales, ha sido un placer. Volver a estar con ustedes. De corazón le digo. Porque bueno, el profe se nos emociona, porque saben que él quiere mucho al colegio y a sus chicos. Así que y muchas gracias por dejarme participar a mí, así como de afuera. Y bueno, esperemos que esto se vuelva a repetir. ¿Carlos? Un beso.